marcar la jerarquía normativa, ¿sí? Pero esto tiene una finalidad. Muchos de ustedes por ahí han estado en uno que otro curso conmigo y saben que lo señalo por la trascendencia que tiene para conocer hasta dónde, por supuesto, es relevante las normas, hasta dónde son obligatorias, porque tienen características, por supuesto, esenciales. En primer término, por supuesto, señalar que en la cúspide de esta pirámide podemos visualizar la Constitución Nacional, que ustedes, como bien lo conocen, tienen artículos que marcan muy de cerca lo que es la ejecución de la pena. Particularmente la Constitución Nacional, en su artículo 18, ¿sí?, señala que las cárceles de la nación deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo. Siguiendo el mismo ámbito de la Constitución Nacional, tenemos el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y vaya, fíjense si no tiene trascendencia absoluta, ¿no? Estos tratados que hacen referencia particularmente a los derechos humanos, ¿sí? Nosotros tenemos personas privadas de la libertad que son, lógicamente, le corresponde estos derechos señalados. Los derechos contemplados en estos tratados complementan los derechos que tiene la primera parte de la Constitución Nacional. Después vamos a seguir analizando qué artículos de estos tratados en particular se encuentran insertos dentro de la ejecución de la pena. Luego tenemos los tratados internacionales en jerarquía constitucional, las leyes nacionales, y aquí donde por supuesto marcamos la presencia de la ley de ejecución, marcamos la presencia del Código Penal. Recordemos que la ley de ejecución se declaró o es declarada complementaria al Código Penal, de allí por supuesto su aplicación obligatoria en todo el ámbito de la nación argentina. Lógicamente la 24660 ha sufrido modificaciones, pues este curso, esta jornada es objeto obviamente de una de las tantas modificaciones que ha tenido la ley. Las constituciones provinciales, ¿sí?, que en particular nuestra provincia de Salta tiene un artículo específico que refiere al régimen penitenciario, donde siguiendo más o menos, siguiendo los lineamientos que marca la ley de ejecución, que marca los tratados internacionales, también refiere a la reeducación, refiere por supuesto al respeto de los derechos humanos, refiere a la separación de hombres y mujeres en establecimientos distintos, ¿sí? Y por último las leyes provinciales, que en el orden provincial tenemos que mencionar que no existe una normativa específica respecto de la ejecución de la pena. Sí, ustedes por ahí que conocen obviamente bastante respecto de la materia penitenciaria sabrán que tenemos el RIUC, en el caso que rige obviamente para las unidades carcelarias, a excepción de Alcaidía, que tenemos otra resolución, también obviamente dictada por el mismo órgano. En este caso fue la Secretaría de Gobernación de la Seguridad, que no termina siendo una ley en concreto, ¿sí?, pero sí es una reglamentación y tiene por supuesto aplicabilidad. Sí es importante señalar que estos dos reglamentos surgen de un orden administrativo dentro del ámbito ejecutivo, ¿sí? Por allí capaz que ustedes puedan escuchar tal vez alguna vez, ¿sí?, alguna autoridad judicial que diga, bueno, pero no es obligatorio específicamente para todo el ámbito de la administración pública, es decir, inclusive me refiero a la autoridad judicial. Estos principios, yo puse ahí, lo titulé principios o normas rectoras. Tenemos que comenzar a definir, por supuesto, que los principios son una guía de interpretación y de aplicación de la ley, ¿sí? Pero lo que yo voy a señalar acá, si bien los denomino principios, en realidad son normas rectoras, ¿sí? No son principios, sino, lo digo principio a modo de que lo utilizamos siempre en ese sentido, ¿sí?, a modo de uso, pero concretamente son normas rectoras. Y cuando hablamos de normas rectoras nos referimos, por supuesto, ¿sí?, a aquellos que están expresamente reconocidas por la ley, como lo vamos a poder observar. Cuando me refiero a ley en sentido amplio, ¿sí?, no solamente en la ley nacional, sino vamos a poder ver también que están dentro de los tratados internacionales, y que estas normas rectoras, ¿sí?, se encuentran convertidos en derecho positivo, es decir, en derecho vigente. Y como toda ley tiene caracteres, ustedes saben que las leyes tienen características particulares. Entre ellas se señala, por supuesto, la obligatoriedad, es obligatoria absolutamente para todos. Se remarca, por supuesto, la presunción de inocencia, ¿sí?, más allá de que no todos nos sentemos a ver, obviamente las normas son obligatorias, ¿sí? Y ustedes tenganlo presente esta característica de obligatoriedad, porque después vamos a analizar al final, ¿sí?, si la nueva ley, la modificación de la ley de ejecución es obligatoria o no. Me anticipo. Si ustedes la leyeron, dice que le da un plazo de 1 año a la nación, ¿sí?,
para que puedan obviamente ajustar su normativa a esa ley. Yo le voy a pedir, si hay dudas, ¿sí?, lo hagamos partícipes, preguntamos, si por ahí tienen algún caso en particular, lo analizamos, ¿sí?, de manera tal que enriquezca tal vez un poquito más la charla. Por ahí no podemos desviar, sí, bárbaro, ¿sí? Así que si alguno tiene pregunta, por ahí levanta la mano, cortamos un ratito y después seguimos avanzando. Le decía que esta ley señala como plazo de 1 año para que se adecue a la normativa, pero en el párrafo siguiente hace referencia a que invita a la provincia también, por supuesto, a acomodar obviamente su reglamento. Pero ¿está vigente esta nueva ley o no? Ustedes que por ahí también la ojearon como yo, ¿está vigente o no? Sí, está vigente. Yo le marcaba recién el tema de la obligatoriedad en el sentido de que las leyes entran en vigencia el primer término desde la fecha que menciona su texto. Muchas veces la ley señala en uno de sus artículos donde sostiene esta ley entra en vigencia a partir de tal fecha. Cuando no lo hace, en forma supletoria se aplica un principio general, ¿sí?, que es decir que son obligatorias luego del 8º día de su publicación en el boletín oficial. En consecuencia se encuentra en plena vigencia. Estos principios que yo les señalaba recién, estos principios o normas rectoras, ¿sí?, derivan de la propia ley, le decía, y derivan también, por supuesto, de los tratados internacionales. ¿Cuáles son? En realidad lo aplicamos obviamente dentro de nuestro trabajo casi a cotidiano, ¿sí? En primer término, por supuesto, señalar el principio de legalidad ejecutiva. Este principio de legalidad ejecutiva, que tiene un fundamento político, tiene un fundamento lógicamente jurídico, que deriva particularmente, habrán escuchado por ahí, ¿sí?, nullum crimen, nulla pena sine laege previa. No hay delito ni pena sin ley previa. Lógicamente de acá se derivan una serie de garantías, ¿no? Se deriva la garantía criminal, que hace referencia a la legalidad de los delitos, se deriva la garantía penal, que establece la legalidad de las penas y de las medidas de seguridad. Deriva también, por supuesto, lo que refiere a la jurisdicción, que exige un debido proceso, ¿sí? Y deriva también la ejecutiva, que tiene que ver con la ejecución de las penas y medidas de seguridad, que éstas se cumplan, por supuesto, con arreglo a las normas que se encuentran vigentes. Este principio constitucional, que tiene su fundamento, por supuesto, en el artículo 18 de la Ley de Ejecución, también lo tiene, por supuesto, en los tratados internacionales. Lo tiene en los tratados internacionales, particularmente en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo tiene en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y lógicamente que este principio, ¿sí?, resulta de alguna manera extensivo a la ejecución penal. Ya hubieron numerosos fallos, ¿sí?, que así lo señalaron. Lo que significa, por supuesto, en particular, que toda pena o medida de seguridad debe ejecutarse de acuerdo a cómo lo prescribe, por supuesto, la ley, ¿sí?, la cual obviamente debe ser anterior al hecho que motivó la condena que ha sido impuesta, ¿sí? Este principio de legalidad ejecutiva, decíamos que tiene sus principios, entre ellos señalamos obviamente el de reserva, ¿sí? Este principio de reserva, que está receptado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, ¿sí? Y está receptado también en el artículo 2, ¿sí?, de la Ley de Ejecución. Ese artículo 2 de la Ley de Ejecución, ¿sí?, sostiene que el penado puede gozar de todos los derechos que no se encuentren afectados por la condena, o no se encuentren afectados por la ley, o no se encuentren afectados por las reglamentaciones. Y la gran pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los derechos que no se encuentran afectados? ¿O cuáles son los derechos que se encuentran concretamente afectados? Nosotros hablamos obviamente de personas, hablamos de que tenemos tratados internacionales que tienen como eje, por supuesto, a esta persona, y en consecuencia tendría, en principio, todos los derechos. Pero para ello, ¿sí?, para saber concretamente cuáles serían los derechos afectados, tenemos necesariamente que remitirnos, ¿sí?,
al Código Penal, ¿sí? Porque si uno agarra el artículo 2, le da lectura, no van a poder observar cuáles son los derechos que el interno no tiene en particular, ¿sí? ¿De dónde surge esto? Bueno, acá hacemos una revisión, la revisión al Código Penal. En primer término, ¿sí?, la revisión al artículo 12 del Código Penal. ¿Qué dice este artículo 12 del Código Penal? ¿Sí? Que aquellas personas condenadas por reclusión o prisión por más de 3 años tienen como inherente la inhabilitación absoluta. Pero ¿qué más? ¿Qué más no pueden hacer o de qué más se encuentran privados? ¿Sí? Mientras dure la pena de la patria potestad, ¿sí?, que con la modificación lógicamente del Código Civil, ¿sí?, hablamos de una responsabilidad parental, que es ese conjunto de derechos, obviamente, y obligaciones que tenemos los padres respecto de los hijos menores de edad, ¿sí? No tienen permitido también estos condenados a más de 3 años de la administración de los bienes, es decir, que si tiene un bar, si tiene una inmobiliaria, si tiene algún negocio, no lo va a poder administrar. Pero tampoco tienen, ¿sí?, la disposición de los bienes. Si de repente tiene un inmueble y lo quiere vender, no lo podrá hacer, obviamente, personalmente, ¿sí? Estas privaciones son específicas a las que me señala, lógicamente, este Código Penal. Pero no solamente se limita ahí, porque me dice, tiene como inherente la inhabilitación absoluta. Esto me hace remitir necesariamente, ¿sí?, a otro artículo del Código Penal. Al artículo 19 del Código Penal. Y ustedes fíjense que este artículo 19 me dice que la inhabilitación absoluta importa la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga por supuesto del voto, ¿sí?, la privación del derecho electoral, es decir, no puede votar, ¿sí?, tampoco puede postularse obviamente para ser elegido por la población, la incapacidad de obtener cargos y empleos públicos o comisiones públicas, ¿sí?, la suspensión del goce de la jubilación, de pensión, ¿sí?, de retiro civil o militar. En realidad, la suspensión del goce de la percepción en forma directa. Tendrá que hacerlo por intermedio de un tercero, sea un familiar o sea obviamente del curador. En consecuencia, sí podrá lógicamente el interno cumplir con todos los otros derechos, podrá, que a propósito lo hacen, ¿no?, podrá contraer matrimonio, ¿sí?, podrá reconocer un hijo, podrá estudiar. Pero la gran pregunta es hasta cuándo se mantienen este tipo de inhabilitaciones que señala el Código Penal. Y la respuesta está dada dentro de la misma ley de ejecución. Se mantiene particularmente hasta que el interno goza de libertad asistida, ¿sí?, o en su caso lo hace, por supuesto, a través de la libertad condicional. A propósito de libertad asistida, saben ustedes que la libertad asistida no integra el régimen penitenciario, ¿sí?, no es parte de esa progresividad como la tenemos señalada nosotros, y que la ley ha traído modificaciones, ¿sí? Una de las modificaciones de la libertad asistida, que antes se acuerda que decían tenemos 6 meses antes del agotamiento de pena, hoy la nueva ley dice son 3 meses, señores, ¿sí? 3 meses antes del agotamiento de pena. Y es más, y hay otro condicionamiento negativo que tiene que ver con el 56 bis. Ese 56 bis que había salido en la época de Bloomberg, por ahí capaz que algunos se acuerdan, en el año 2004. Y que imposibilitaba a determinados internos a acceder, ¿sí?, a los derechos que contempla casualmente la ley de ejecución. Digo derecho, y no por ahí nosotros estamos muy mal acostumbrados y siempre hablamos de beneficios. En realidad, esta dicotomía ha sido ya superada hace bastante tiempo. Vivimos en un Estado de derecho, ¿sí?, no podemos hablar obviamente de beneficios. Le decía, bueno, vamos a volver obviamente con el tema Bloomberg porque se han ampliado las causales de aquellos internos que no pueden acceder, ¿sí? Es más, la ley ha sido, si bien ahora si se quiere un poquito más clara, ¿sí?, en cuanto a los que no pueden acceder, porque en la medida que trata cada uno de estos derechos dentro de la nueva ley, hace referencia a ese 56 bis. Otra pregunta que cabe hacernos, ¿sí?, es si esta inhabilitación que acabamos de mencionar, que no tiene el interno, si puede existir de alguna manera una suspensión absoluta del derecho. Y la respuesta es que sí, la misma ley de ejecución dice, señores, ustedes pueden, en un caso muy excepcional, en un caso
totalmente fundado, lo puede hacer la autoridad con competencia, pero a nivel ministerial. Es decir, un ministro podría suspender en forma provisoria, por supuesto, en forma temporal y en forma parcial estos derechos. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Por ejemplo, ante graves alteraciones del orden, ¿sí?, en algún establecimiento. Se me ocurre a mí ante un motín la necesidad de suspender obviamente la visita. Nosotros dijimos que los internos tenían todos los derechos, salvo los que estaban afectados conforme lo señalaba recién el artículo 12 del Código Penal y el artículo 19 del Código Penal. ¿Sí? Después tiene absolutamente todos los derechos. Pero ¿se puede prohibir? Sí, con una resolución fundada. Y cuando hablamos de resolución fundada, ¿sí?, esto encuentra su fundamento particularmente en el sistema republicano de gobierno. Nosotros, ¿sí?, los funcionarios públicos, no podemos resolver o tomar decisiones por mero capricho, ¿sí? Tenemos que fundar las decisiones, tienen que estar totalmente motivadas, ¿sí?, sostener el por qué, ¿sí?, resolvemos de manera positiva o negativa para algún administrado, ¿sí? Otro de los principios, ¿sí?, que se encuentran, ¿sí?, dentro de la ejecución penal es el de humanidad. Y vaya si no tiene trascendencia. Este principio de humanidad, ¿sí?, que se sustenta prioritariamente en el artículo 18, como yo señalaba hace rato, ¿sí?, que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, ¿sí? A sostener esto ya la Constitución, ustedes fíjense de qué año, en el año 1853 fue sancionada la Constitución, y de aquella época ya marcaba, por supuesto, cuáles eran los lineamientos respecto de la ejecución penal. También sustentada, por supuesto, en el artículo 5.1 y artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalada también en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lógicamente contenida en la misma Ley de Ejecución en su artículo 9. Yo recién he marcado un poquito que ya en el año 53 la Constitución decía que la cárcel de muchachos no es para castigo, la cárcel no es un depósito de personas, ¿sí? Y si uno toma en cuenta también, por supuesto, el Código Penal, tenemos que analizar que el Código Penal ha tenido muchas teorías para poder determinar cuál es el sentido de la aplicación de una pena. La teoría, por supuesto, que está vigente ya de hace bastante tiempo, que se llama teoría relativa, en realidad, ¿sí?, tiene dos partes, vamos a decir. Una de ellas, ¿sí?, la primera época, que es hasta el año 1960, que nos dice, señores, nosotros buscamos con la pena, ¿sí?, no la retribución, ¿sí?, no la ley del talión, sino lo que buscamos es evitar la reincidencia, en primer término. Y luego de 1960, ¿sí?, además de evitar la reincidencia, lo que se busca es la reinserción social, ¿sí? Se busca la reinserción social, tal como lo prevé, por supuesto, el artículo 1 de la Ley de Ejecución, tal como lo prevé los numerosos tratados internacionales, ¿sí? Y en ese sentido debemos nosotros, por supuesto, trabajar. Le decía que este artículo 9 de la Ley de Ejecución sostiene que la ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ustedes lo van visualizando allí. Quien ordene, realice o tolere tales excesos será pasible de las sanciones previstas en el Código Penal sin perjuicio de otra que pudiera corresponder. Quien ordene, realice, ¿sí? O sea, no solamente la ley sanciona a quien lo lleva a cabo, sino también tolere. Es decir, yo, funcionario público, teniendo la posibilidad, obviamente, de evitar este tipo de actos, que después vamos a ver enseguida cuáles son los delitos en concreto, ¿sí?, teniendo la posibilidad, no hago, no tomo medidas. Es más, ustedes saben que la ley, ¿sí?, el Código Penal en realidad, ¿sí?, señala sanción, no solamente para aquel que no denuncia, porque primero me dice la ley, señores, si usted no tiene la posibilidad de evitarlo, usted tiene la obligación de denunciar. Es más, tiene la obligación de denunciar dentro de un plazo determinado y señala el plazo de 24 horas. Pero no solamente está orientado, ¿sí?, al funcionario, ¿sí?, penitenciario. Es más, hasta los jueces pueden recibir sanciones por no ordenar la instrucción del sumario pertinente, ¿sí? Si yo juez tomo conocimiento y no doy vista a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones pertinentes, corro el riesgo de ser sancionado también, ¿sí? Y cuando refiere al funcionario,
¿sí?, penitenciario, o al funcionario que está a cargo, obviamente, de internos, con la custodia y guarda de internos, ¿sí?, además de marcarme el plazo, me dice: señor, usted tiene la obligación de denunciar ante estas personas, ante la fiscalía, ante la autoridad superior. No puedo ir a decirle al vecino: che, ¿vos sabés que pasó tal cosa? No, el Código Penal me señala en concreto ante quién debo yo denunciar estos actos. Lógicamente que este es un principio de humanidad, ¿sí?, me marca un parámetro del Estado, ¿no? Ya me resalta una obligación de regla 11, me resalta una obligación de todos, de respetar, por supuesto, la dignidad del penado y de promover una política penitenciaria humanista y progresista, ¿no?, que tiene como centro de atención, lógicamente, a la persona. La persona que ya vimos, obviamente, que es un sujeto de derecho. Hay un fallo muy interesante dentro de la ejecución penal y que nos hizo bastante ruido, si se quiere, en el ánimo de intentar modificar cosas, ¿no?, dentro de nuestra tarea cotidiana. Y por ahí tal vez lo escucharon nombrar ya hace bastante tiempo. Se llama recurso de hecho Verbitsky, Horacio, que ha sido un habeas corpus que ha sido interpuesto en Buenos Aires en forma colectiva en virtud del hacinamiento. Es un fallo muy interesante, es un fallo que ratifica estos principios que yo le acabo de señalar, y es un fallo que no tenemos que no leerlo sin alguna oportunidad, si tiene un tiempito, leerlo, que es muy interesante. Este fallo también marca una obligación estatal, ¿sí?, una obligación estatal que ya la teníamos, que tiene que ver particular con el estudio de la regla mínima para el tratamiento del recluso. Lo habrán escuchado nombrar en alguna oportunidad. Si bien esta regla mínima no es derecho vigente, no es obligatorio, pero hay otra obligatoriedad que señala la ley de ejecución. Dice: señores, ustedes tienen en los cursos de capacitación que estudiar esta regla mínima para el tratamiento de los reclusos, que lógicamente refiere a la dignidad de la persona privada de libertad, ¿sí? Este fallo que también exhorta, por supuesto, a los poderes a llevar esta política humanística en particular. Debo referirme, lógicamente, a los delitos que se pueden incurrir o que se pueden describir dentro de este artículo número 9, ¿sí?, que son las vejaciones, las severidades, los apremios ilegales, las torturas. Entendiendo en primer término las vejaciones como molestar, maltratar, perseguir, hacer padecer actos humillantes, degradantes, ¿sí?, que atacan concretamente a la dignidad de la persona. Lógicamente que se ven afectados, ¿sí?, los derechos humanos en ese sentido. Las severidades, que son rigurosidades excesivas en el trato con el interno, que son privaciones ilegítimas y irrazonables de derechos de los internos: no le doy visita porque no quiero, no le doy recreación, y acá una comparación un poquito con la calidad, con los momentos obviamente que tienen los internos, ¿no? ¿Qué pasa si tiene una sanción disciplinaria? ¿Podrá tener derecho a visita? ¿No podrá tenerlo? Si está obviamente dentro de lo que nosotros llamamos esa medida preventiva, a disposición superior, ¿podrá tener o no podrá tener, ¿no? Concretamente, si la ley no lo prohíbe, lógicamente que pueden acceder a ese tipo de derechos, ¿sí? Los aislamientos injustificados encuadraría, por supuesto, dentro de las severidades, ¿sí? Los apremios ilegales, que son rigores usados para forzar a una persona a confesar algo o influir en sus determinaciones, ¿sí? Un cachetazo, un puntapié para que declare, ¿sí? Y por último, así muy a vuelo de pájaro también, ¿sí?, la descripción de las torturas, que la tortura en particular tiene un concepto similar a lo que son los apremios ilegales, pero se distancia en cuanto a la intensidad que provoca obviamente el procedimiento y en cuanto a la prolongación en el tiempo. Encontramos también dentro de la ejecución de la pena su principio de igualdad ante la ley. Este es un principio que tiene dentro del ámbito constitucional señalada vigencia en virtud del artículo 16. Todos somos iguales ante la ley, pero ojo, todos somos iguales ante la ley en igualdad de condiciones y de circunstancias. Ustedes van a poder observar
que también se encuentra garantizado por el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se encuentra también contemplado dentro del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, lógicamente, ¿sí?, en el artículo 8 de la Ley de Ejecución, que sostiene que las normas de ejecución penal serán aplicadas sin establecer discriminación, distingo, en virtud de raza, condición sexual, ideología, y me marca como única diferencia que puede existir dentro de la ejecución penal que obedece al tratamiento individualizado. A ese tratamiento individualizado, que lo debe llevar a cabo, por supuesto, el gabinete, que a propósito de ello, la nueva ley ya no me da esa amplitud que yo tenía de tiempo, que solía decirme que esos estudios técnicos, ese estudio médico, psicológico, social, ese diagnóstico, pronóstico, criminológico que yo tenía que señalar dentro de ese periodo de observación, ¿sí?, no debe quedar como estaba antes en la reglamentación interna con el máximo de hasta 60 días. Me dice la ley, señores, hoy es hasta 30 días. ¿Sí? O sea, me reduce a la mitad del plazo. Acá veo mucha gente de gabinete, así que a considerarlos. Por ahí hay otra apreciación también en cuanto a lo social, respecto del control que se tiene que hacer, por ejemplo, dentro de lo que corresponde a las salidas transitorias. Por ahí algunos de ustedes recordarán que llevábamos a cabo algunos controles medio esporádicos, pero los hacíamos. Hoy la ley me exige, ¿sí?, más rotundamente hacer ese tipo de controles. Este principio, obviamente, de igualdad, ¿sí?, esta prohibición de discriminación, ¿sí?, que no te doy el desayuno porque cometiste este delito, porque cometiste un abuso sexual, que no lo hago porque faltaste respeto al director del establecimiento, que no te doy la semilibertad porque de repente sos del país vecino, o sea, la discriminación obviamente está sancionada. Pero ustedes fíjense en cómo el Estado trata de alguna manera de garantizar la igualdad, ¿sí?, que hubo otra ley, ¿sí?, que sanciona la discriminación, pero va un poquito más allá, ¿sí? Es la ley 23.592, que no solamente busca hacer cesar ese tipo de discriminación, sino también que dice, señores, a que cometa acto de discriminación, lógicamente tiene que estar probado, ¿sí?, se puede ir hasta buscar una reparación de tipo moral, una reparación de tipo material, ¿sí? Es decir, yo me siento afectado, obviamente demuestro que estoy afectado por la situación de discriminación, puedo pedir obviamente una compensación económica, ¿sí? Hasta allí llega estos actos o este garante que hace el Estado con las leyes. Viendo la parte final, que me dice que la única diferencia obedece al tratamiento individualizado, la nueva ley refiere que también, ¿sí?, la diferencia van a obedecer a la evolución dentro del régimen progresivo de la pena y, por supuesto, las disposiciones que señale la ley. Yo creo que este aditamento, no sé si era necesario poner la evolución del régimen progresivo, porque si uno habla del tratamiento, refiere particularmente al régimen progresivo, está lógicamente que concatenado, pero por ahí como que trata de cubrirnos un poquito en el sentido de decir, ojo, también a las disposiciones que señala la ley. O sea, puede haber, tal vez me parece que lo abre en el sentido de que puede haber en el futuro alguna otra modificación y nos encontremos obviamente amparados en virtud de esto. Creo que este es un principio totalmente fundamental, ¿sí?, es un principio de progresividad del régimen penitenciario. El artículo 6, lógicamente, es garante de ello, de la progresividad. Dice que el régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo, en lo posible y conforme a su evolución favorable, su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidos por el principio de autodisciplina. Nosotros como instituciones semiabiertas, la única que tenemos hoy son las granjas, pero pueden existir muchísimas otras.
Cuando hablamos de progresividad en particular, hablamos de un proceso gradual, de un proceso flexible que posibilite al interno, en virtud de su propio esfuerzo, ir accediendo en forma paulatina hasta recuperar obviamente la libertad, sin otro condicionamiento que lo que señala lógicamente la ley. Creo que, no por casualidad, acá hemos tenido creo que algunos, no sé si decirlo errores, pero sino que nos acomodamos obviamente a una realidad distinta. No por casualidad la ley de ejecución en el artículo 15, cuando refiere al periodo de prueba, dice que el periodo de prueba comprenderá sucesivamente. Y cuando dice sucesivamente, dice, señores, primero esto y después lo otro. Por eso cuando nos referimos a la progresividad, no habla de ese acceso gradual, de ese paso a paso en cada uno de los periodos, en cada una de las fases que componen obviamente el régimen penitenciario. Recuerdo por ahí que teníamos, hoy ya no está en la nueva ley, ¿sí?, en la modificación de la ley de ejecución, ustedes capaz que se acuerdan, teníamos el artículo número 7 que señalaba que el condenado podía tener un ascenso extraordinario, podía pasar de socialización a confianza, ¿sí? No está más, ¿sí? No está más, no existe esa posibilidad, ¿sí? Y nosotros antes lo tomábamos como que podía saltar ese artículo 7, lo ocupábamos para todo, porque ese artículo 7 decía, ese ascenso extraordinario era únicamente para el periodo de tratamiento, ¿sí? Pero nosotros lo ocupábamos para el periodo de prueba, lo ocupábamos para la libertad condicional. Por ahí a veces hacíamos ese paso, no, está en confianza, lo podemos pasar directamente a condicional. Soy consciente, lógicamente, que teníamos, reitero, o tenemos todavía algunas limitaciones fácticas para llevar a cabo, limitaciones edilicias. Uno espera que, por supuesto, a consecuencia de esta ley, para poder aplicarla concretamente y estar subsumido en ella, tengamos más posibilidades de hacerlo. Yo creo que tenemos que buscar, que sí lo hay, obviamente hay formas, seguramente será motivo de plantear también nuestras autoridades, pero creo que podemos amoldarnos a lo que señala la ley. Por ahí va a ser interesante escuchar a ver cuál es la posición judicial, no hoy respecto de las penas cortas, que es otra de las cuestiones que tenemos nosotros, si se quiere, como mínimo problema, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que recién ingresan y ya estarían en condiciones? Yo tengo una opinión particular, la ley no me autoriza a hacer un ascenso extraordinario en ninguno de sus artículos, ¿sí? No me dice usted lo puede pasar, ¿sí? Pero acá se nos va a plantear otro interrogante, ¿qué pasa con la condicional? ¿Sí? Ustedes saben que para acceder a la condicional, los que tienen una pena de 3 años o menos, y si tienen una condena de prisión, a los 8 meses pueden gozar de condicional, ¿sí? Y en el caso de los que están condenados a reclusión, al año. ¿Qué va a pasar con ello? Bueno, sería cuestión obviamente de que escuchemos a las autoridades y de que haya fallos que se pronuncien al respecto, ¿sí? Que nos den tal vez una herramienta para poder hacerlo. Sí, estoy seguro que por ahí me ha tocado pasar por gabinete, estoy seguro que los estudios suficientes para marcar cuál es el tratamiento indicado no va a estar en los 30 días. Creo que llevamos incluso un aplazo de mucho más tiempo, ¿sí? Tal vez ya la incorporación de mayores profesionales, que sé que se va a hacer, ¿sí? Tal vez va a dar lugar obviamente que puedan cumplirlo, ¿sí? O habrá que hacer hora extra, ¿no? No, obvio. Todo trabajo tiene que ser pago, ¿sí? Yo comparto eso, todo trabajo tiene que ser pago, ¿sí? Creo que de eso vivimos, de eso sí tenemos nuestra familia, así que... Pero bueno, nos va marcando esta nueva ley, nos va marcando algunos parámetros para cumplirlo, lógicamente, ¿no? Esta progresividad de este régimen penitenciario, como señala por supuesto el artículo 6, me sostiene también que tiene que estar compuesto por periodos y tiene que estar compuesto por fases, ¿sí? Ya lo conocen, ¿sí? Observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, que son los periodos. Que antes de la reforma, la ley no me decía cuáles eran las fases. Lo teníamos en el RIUR, en el reglamento interno. Hoy la reforma me dice, señores, existe una fase de socialización, una de consolidación y una de confianza. Es más, ustedes se van a poder fijar, como analicemos enseguida, respecto de lo que es obviamente el periodo de prueba, fue un poquito más allá la ley. Fue un poquito más allá en el sentido de decirme, acá tienen los plazos, ¿sí?
Si uno analizaba antes concretamente el RIU, y por ahí la gente del Consejo, muchos jefes que lo conocen, había una discordancia tremenda. ¿Por qué? En realidad no tenemos normado que la fase de confianza sea un 40%. No hay ninguna norma que me diga. Nosotros lo tenemos bastante conocido que el extramuro, que es la fase de confianza, mal llamado extramuro, ¿no? Porque extramuro es fuera de los muros, ¿sí? Es un 40%. ¿De dónde sacamos eso? Si nos podemos buscar normativamente, no está ni siquiera en el RIU. Tratamos obviamente y lo manejamos con acuerdos, ¿sí? Si se quiere, por grupos de consejos correccionales para establecer más o menos un parámetro. Lógicamente se hizo con toda la mejor intención, entendiendo por supuesto que era un tiempo prudencial, más o menos, donde el interno podía modificar su conducta a través de los distintos tratamientos terapéuticos, ¿sí? Pero si seguimos buscando en ese reglamento interno, y a propósito de ese reglamento interno del año 2002, ¿sí? ¿Así es? Del año 2002, ha sido una copia, pero casi en su totalidad, de lo que fue una reforma del Servicio Penitenciario Federal, de un decreto del año 99. ¿Sí? Hemos modificado algunas normas, algunas denominaciones, no normas en concreto, ¿sí? Pero ese RIU establecía, por ejemplo, respecto de la incorporación al periodo de prueba. ¿Cómo se incorpora el interno al periodo de prueba? ¿A través de qué se incorpora? Si ustedes saben, No. A ver los jefes de pabellones. Ahí está, ¿ves? Maita dice que rindió conmigo el otro día. Efectivamente, se incorpora a través de... Hoy, para nosotros, la granja. ¿Sí? Se incorpora efectivamente a través de la granja. Y ustedes fíjense que la nueva ley dice... Álvarez, ¿tenés la nueva ley, por favor? ¿Está ya trae la mía, así que ya evacuamos las cositas de la nueva ley. Que me señala particularmente esa nueva ley, cuánto tiempo tiene que cumplir el interno para incorporarse a la granja. ¿Y cuáles son esos plazos? Esos plazos son los que antes estaban para salida transitoria y semilibertad. ¿Sí? Por ejemplo, la mitad de la condena. Por ejemplo, el que está condenado a pena perpetua tiene que cumplir 15 años. Hoy se han cambiado las cosas. ¿Sí? Hoy para semilibertad o para transitoria no tiene que tener ni la mitad de la condena ni tiene que tener los 15 años en el caso de la pena perpetua. Hoy ese plazo que estaba reitero para transitoria y para semilibertad lo es para la incorporación al periodo de prueba. Y si uno se va al artículo 15 de la ley de ejecución, dice el periodo de prueba que comprende. Y comienza citando, más allá de que dice sucesivamente, comienza citando en primer término la incorporación de establecimiento abierto o semiabierto basado en el principio de autodisciplina, es decir, las granjas. El plazo que hoy está previsto, que antes era para semilibertad y transitoria, hoy no es para granja. Gracias. Ustedes deben tener ahí la nueva ley. Estoy seguro que sí. Y particularmente esta modificación de este artículo 15 me dice en uno de sus incisos, el inciso primero, la propuesta de ingreso al mismo emana el resultado del periodo de observación y de verificarse el tratamiento. Y después me dice el segundo, estar comprendido en alguno de los tiempos mínimos de ejecución. Pero hace referencia a la incorporación, obviamente, al periodo de prueba. Reitero, hace referencia a la granja. ¿Sí? Y me da los plazos que antes estaba previsto, ¿sí?, para la salida transitoria y la semilibertad. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa ahora con la transitoria y la semilibertad? Bueno, casualmente, ¿sí?, el artículo siguiente, el artículo 17, ¿sí?, que me dice que la salida transitoria del régimen de libertad tiene que estar el interno comprendido en alguno de los siguientes términos. Y me dice, muchachos, pena mayor de 10 años, tiene que tener un año de ingreso al periodo de prueba. ¿Se acuerdan que antes nosotros por ahí, muy continuos, por ahí también para condena, para aquellos internos que tenían condena larga, le hacíamos hacer un año? ¿Sí? No estábamos tan desacertados, ¿sí? Para otros internos que tenían condenas un poco más leves, le hacíamos hacer tal vez 6 meses o 3 meses, ¿sí?, de acuerdo de esa evaluación importante que hacía el Consejo. Bueno, la ley obviamente ha tomado también esos parámetros,
¿sí? En el inciso B dice, para penas mayores a 5 años, 6 meses desde el ingreso al periodo de prueba, o sea, 6 meses de granja, ¿sí? Y el inciso C dice, para penas menores a 5 años, desde el ingreso al periodo de prueba. O sea, si tiene menos de 5 años, puede estar tal vez muy escaso tiempo dentro del periodo, dentro de lo que es el transcurso de la granja y poder gozar obviamente de salida transitoria y de semi-libertad. Vaya si no es importante, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros teníamos antes, dentro del reglamento interno, que para acceder a la granja, la ley me marcaba un tercio, ¿sí? Ya tengo, gracias. Qué grande. Me marcaba un tercio la ley, ¿sí? Y si uno se ponía a comparar, decía, a ver, si yo tengo el 40%, ¿sí? El 40% de 9, ¿cuánto es? 4 por 9, 36, 3 años, 6 meses. Si yo tomaba para la fase de confianza 3 años y 6 meses, y después me iba al reglamento interno que me decía que tenía que tomar un tercio, que eran 3 años de seguimiento ideológico, si de repente la granja es un estadio superior, ¿cómo puede tener, ¿sí?, esa diferencia de plazo de tiempo para poder acceder? ¿Cómo voy a acceder antes de granja? ¿Sí? Y no obviamente a la fase de confianza. Entonces, ¿con qué nos manejamos? Nos manejamos con el 42%. Que si uno busca ese 42% también es inexistente, ¿sí?, normativamente. Entonces creo que la ley no es bastante clara. Si bien no deja, por supuesto, para reglamentar el plazo de la fase de confianza. Será cuestión por ahí, me acuerdo que trabajamos con algunos de ustedes que están acá, trabajamos en su momento con un proyecto respecto de la modificación del reglamento interno, donde establecíamos obviamente parámetros para la fase de confianza. El proyecto que lógicamente sé que no ha tenido el mayor de los éxitos, ha quedado a consideración superior, pero me parece que ha sido un muy buen trabajo. Trabajo que también señalaba algo que todavía tenemos algunas carencias, por ejemplo, atenuantes, agravantes respecto de las acciones disciplinarias, ¿sí? ¿Cuánto es el máximo que yo puedo tener a un interno separado de la relación penal? ¿Sí? Hay muchas cositas muy interesantes en ese proyecto que seguramente habrá que adecuarlo ahora a la nueva ley. Esta progresividad de este régimen penitenciario me obliga, si se quiere, de alguna manera también a tratar de procurar en la medida de lo posible, y tanto el interno cumpla, por supuesto, con los requisitos esenciales, su incorporación obviamente a estos establecimientos abiertos. Pero hay algo más que yo quería señalarle respecto de la conducta, por ejemplo, en cuanto a la salida transitoria de la semilibertad. Si nosotros nos remitíamos antes de la modificación, podíamos observar, ¿sí?, que la ley de ejecución, cuando sostenía como requisito de salida transitoria de semilibertad, respecto de conducta, me decía conducta ejemplar. Hoy también dice conducta ejemplar, ¿sí?, pero decía conducta ejemplar o el grado máximo susceptible, ¿sí?, y no me señalaba concepto. Por ahí capaz que nosotros, en virtud del 104 de la ley, que me decía que el concepto servirá de base y mencionaba entre ellos la salida transitoria de semilibertad, sosteníamos una base y decíamos, la base tiene que ser un intermedio, tiene que ser el mínimo de la mejor, es decir, tenía que ser un buen 5. Hoy la ley me dice, señores, no es así. Me dice, el concepto hoy es ejemplar. Y es lógico, ¿no? Porque si ustedes se analizan la conducta y concepto que venían exigiendo, por ejemplo, desde consolidación, ¿cuánto era? 5-5, ¿sí? Si seguíamos a confianza, que era un estadio superior, ¿cuánto? 7-6, ¿sí? 7 de conducta, 6 de concepto. Y lógicamente íbamos a granja, ¿y cuánto nos pedían? 8-7. Entonces es medio ilógico que de repente yo pida más en conducta y me baje con el concepto, cuando el concepto es totalmente trascendente, ¿o no? Sabemos la diferencia de conducta y concepto. Sabemos que la conducta tiene que ver con el apego, ¿no?, ¿sí?, a las normas, al cumplimiento o al incumplimiento, si se quiere, de alguna manera, de la parte disciplinaria, ¿sí?, de aquello que nosotros tenemos tipificado como faltas disciplinarias y que hacen la convivencia, que hacen la disciplina, lógicamente. En tanto que el concepto, que es esa valoración que hacíamos nosotros respecto del tratamiento, respecto del cumplimiento del tratamiento. ¿Qué hace esa persona para recuperarse? ¿Qué hace esa persona para incorporarse nuevamente a la sociedad? Entonces era medio lógico que a medida que tenga, si se quiere, un derecho mayor, le exijamos menos, ¿sí?, menos posibilidad de reinserción social. Entonces yo creo que con buen tino